muchísimo gusto poder estar en esta asamblea de la COPECOL y considerar que estamos en un momento muy claro de muchas reformas constitucionales que tienen que aterrizar a legislaciones locales y federales. Estamos contra el reloj en varias de ellas, poniéndonos a todos a trabajar desde las distintas responsabilidades que tenemos, pero yo creo que a un trabajo mucho más exhaustivo de los congresos locales. Y si miramos los calendarios electorales del país, todavía nos apremia muchísimo más el poder sacar estas diversas disposiciones, y no es la excepción en el ámbito de la Procuración y Administración de Justicia. Voy a ir muy rápido porque muchos de ustedes lo conocen y centrarme en algunas cuestiones que creo fundamentales. La primera de ellas, si me pueden pasar, es este sistema viene a transformar el ámbito de la Administración y la Procuración de Justicia de más de 100 años. Y se dice fácil, pero es romper una serie de inercias fundamentales que hemos venido trabajando durante muchos años y hacer realidad varios de los principios constitucionales desde la parte de la publicidad, la transparencia, la inmediación, la continuidad, la contradicción y fortalecer así el Estado de Derecho. Es clave, y lo puedo poner en la mesa, la responsabilidad que ustedes como legisladores tienen. Serán quienes pongan la pauta de cómo van a trabajar todos los operadores del sistema, desde los tribunales en la materia penal, los defensores, los asistentes jurídicos de víctimas y por su parte los ministerios públicos y los peritos. Y en esencia, de gran trascendencia, es el nuevo rol de la policía. Todo esto será responsabilidad que las leyes que ustedes van a aprobar puedan poner claramente la interconexión y garantizar la colaboración y coordinación de las instancias. Y vamos a ver fundamentalmente en todo el proceso, el Código Nacional de Procedimientos Penales viene a marcar esa pauta de cómo se articulan en cada fase del proceso los distintos actores y cómo estamos en el país para poder articular este esfuerzo. Desde el ámbito incluso de generar que esta confianza del nuevo sistema de justicia penal verdaderamente se genere en todo lo que es las instituciones, en el cambio radical de la sociedad. O sea, la sociedad también tiene que participar entendiendo cuál es el nuevo rol que tiene. Si quieren pasar la siguiente. Esta transformación, sin duda, tiene varias aristas y varias perspectivas fundamentales. Primero, tenemos que tomar el ámbito internacional, los tratados internacionales. Nos pone al máximo nivel de los derechos humanos, deberán verse reflejados y aterrizar. ¿A qué me refiero concretamente? Tenemos serias recomendaciones por el abuso de la prisión oficiosa, la prisión preventiva, y recomendaciones muy serias en el ámbito de incluso poner ya a México en tela de duda ya en el nuevo sistema de justicia penal. En estados que dicen ya tener el sistema y las ambigüedades que a veces se han quedado en las leyes de cómo deben o no aplicarse los criterios de oportunidad, cómo deben realizarse otras perspectivas de reinserción social, de medidas extraordinarias que se puedan dar para garantizar que una persona se evite que tenga un riesgo de fuga. Definitivamente es el aspecto en el que tenemos que trabajar muy arduamente. La magnitud de las medidas cautelares, que incluso no quedaron totalmente especificadas en el Código Nacional y que será un papel de ustedes los legisladores a través de las leyes orgánicas. Esa es la trascendencia del papel que jugarán ahora en estas tareas los legisladores locales. De igual manera, en la investigación científica, el papel de coordinación entre el policía y el Ministerio Público y el perito. ¿Qué le va a corresponder a cada quien? El primer respondiente, como le llamamos jurídicamente, o sea, primer policía que llega al lugar de los hechos,
que tenga claridad de cómo va a salvaguardar las evidencias, cómo las va a procesar en la escena del crimen, en el lugar de los hechos. Y esto es esencial para el éxito del sistema. Las leyes orgánicas de las policías, de la seguridad pública, serán el factor fundamental para poner en claro esas atribuciones y recobrar la confianza del policía. E incluso en las leyes orgánicas que más adelante vamos a comentar de seguridad pública, hay y se van a generar nuevas figuras que establecen lo que es la policía procesal, con una verdadera trascendencia de dónde se va a ubicar y cuáles van a ser sus funciones. ¿Será un área jurisdiccional? ¿Será una área del poder ejecutivo con auxilio al ámbito de la responsabilidad de cuidar las salas de oralidad? Pero ¿cómo y quién va a tener el mando sobre esa policía y cómo se va a coordinar con el Poder Judicial? Todo esto nos lleva también a un factor esencial de este nuevo sistema, que es la disminución de los tiempos. O sea, cómo podemos cuidar la reestructuración de estas instituciones para poder llegar a la eficiencia de los tiempos que nos exige el Código Nacional de Procedimientos Penales y que tengan las atribuciones necesarias las distintas áreas para actuar con la celeridad y el conocimiento necesario. Y finalmente, esto nos llevará, sí, a un ahorro de costos, pero también nos implicará un momento de inversión específico en estos 2 años que vienen, donde presupuestos locales tendrán que tener un enfoque también a esta área para poder recuperar y acelerar la implementación, como pues ha sido una meta que se ha establecido constitucionalmente. Entonces, pasa a la siguiente, por favor. En esta transformación también hay distintas figuras. El juez de control, el juez de juicio oral, el juez de ejecución, cada uno con tareas concretas. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener tribunales a veces unitarios, a veces tribunales colegiados. Hay quienes han decidido que en los delitos de alto impacto existan tribunales colegiados por la relevancia de los asuntos que se van a ver y poder fortalecer la decisión. Son temas que parecieran triviales, pero al momento de verlo en el enfoque ya práctico y costo de operación, significa una decisión fundamental y de credibilidad al sistema. Son decisiones que creemos efectivamente serán de análisis según la criminalidad, según el índice delictivo, el tipo de delito que se esté cometiendo en cada una de las entidades federativas. Esto nos lleva también a que tendremos que generar una verdadera coordinación entre el aspecto administrativo y el aspecto jurisdiccional. Ese es otro de los temas de mayor envergadura de decisión específica en que existe a dónde y a quién le va a corresponder la administración. O sea, la gran meta a tener en este ámbito es quién decide si el juez lo vamos a dedicar, y sería lo esencial, a la tarea jurisdiccional, y la parte administrativa dejárselo a otro tipo de perfil. Pero créanme que este ha sido uno de los temas mucho más controvertidos, peleados en las distintas legislaciones del Poder Judicial y que definitivamente aún existe una cultura de no separación, pero es esencial para el sistema. La que sigue, por favor. Dentro del ámbito de la justicia alternativa tendremos una ley nacional, pero esto significa que impactará seriamente a las leyes orgánicas de las procuradurías o fiscalías de cada una de las entidades federativas. El generar los elementos esenciales dentro de las distintas disposiciones para poder efectivamente generar que los ministerios públicos tengan la visión de ser mediadores, ser conciliadores y despresurizar el sistema
judicial, como es la meta esencial. Y es ahí donde también será indispensable un trabajo detallado de ver cómo se articula o se estructura y reorganiza una institución de procuración de justicia. ¿A qué tareas y qué áreas concretas deberán tener esas funciones? Y sobre todo, poder tener una área de atención primaria, de atención temprana, para la identificación concreta de qué aspectos se pudieran tener. De igual manera, ya lo veremos más adelante, hay otros temas fundamentales que tendrán que ver con el funcionamiento, pero también la forma de hacer las cosas dentro del propio proceso de oralidad. El Código Nacional establece claramente que son orales los juicios, no son leídos como se venían haciendo en varias entidades federativas. No es sentarse a leer un escrito que se preparó previamente. 2, una eterna división en lo que significa nuestra Constitución, el fundar y motivar, y la parte ya de una sensibilización hacia un lenguaje mucho más ciudadano que lo pueda entender la víctima o el imputado. Y es ahí también en las leyes que ustedes dictarán donde tendrán que velar porque las partes puedan cumplir con ese aspecto desde la Defensoría, Ministerio Público, el asistente jurídico. La que sigue, por favor. Con este contexto muy general de qué es el panorama a lo que nos estamos enfrentando, yo quiero hacer algunas reflexiones específicas. La primera es que nos restan 2 años. Prácticamente el 18 de junio del 2016, en todo el país tendrá que estar operar el nuevo sistema de justicia penal. La que sigue, por favor. Y en ese esquema podremos ver claramente en la ruta del tiempo que este año tenemos el compromiso de que entrarán 12 entidades federativas. Ya llevamos 2, Querétaro y Quintana Roo se han incorporado. Y existe la voluntad de que estas 12 entidades entren en operación a finales de año, a lo largo del posiblemente el último trimestre, quedando 3, que sería el Distrito Federal, que está para el mes de enero, Michoacán y Campeche, y Sonora, que todavía no ha definido una fecha específica, que lo tiene señalado hasta el 2016. Entonces, en el ámbito federal, la intención es que entremos en noviembre en una primera etapa, 3 etapas distintas en el 2015 y una final en el 2016. Estamos nosotros calculando que podamos tener de 2 a 6 estados este año y en el 2015 aproximadamente 22 estados y al final estaríamos hablando de 4 estados. Todos ellos irán incorporándose de acuerdo a la complejidad y la necesidad. La que sigue. ¿Por qué? Y la verdad agradezco muchísimo a la directiva de COPECOL, al subsecretario de Enlace Legislativo, al licenciado Felipe Solís Acero, de habernos apoyado a este acercamiento con ustedes, porque es esencial que vayamos de las manos juntos. Y por eso, pues en el mes de febrero tuvimos la oportunidad de firmar con todos los presidentes de todos los congresos locales del país, que fueron ahí la conferencia, los congresos locales, las cámaras del Congreso de la Unión, el secretario de Gobernación, el Procurador General de la República y CETEC, que se unieron a este esfuerzo de armonización. ¿Y por qué era importante esta armonización? Si quieren pasarme la siguiente. Lo primero, que en el mes de octubre se pudo lograr una reforma constitucional con una de las primeras acciones que el licenciado Enrique Peña Nieto, el presidente de la República, hizo desde una promesa en el momento de iniciar su administración pública. Concretamente, el que hubiera un Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí se derivaron 2 leyes más nacionales, la de ejecución de sanciones y la de
medios alternos. Esto nos pone en el gran reto y es ahí donde quiero hacer un énfasis importante de la trascendencia de este acuerdo. Si tenemos un código nacional, aterrizarlo es importante hacerlo de manera transversal, porque si no lo hacemos de manera transversal, vamos a volver a tener distintas interpretaciones de ese código y esto nos llevaría a 32 procedimientos penales distintos. ¿Qué consecuencias en la práctica tendría? Volver a tener el mismo efecto que teníamos con 32 códigos de procedimientos penales y que nos provocaría la impunidad, los aspectos de falta de coordinación, de esencia de la estructuración. Por eso es fundamental el poder contar con esta armonización transversal de todo el país y el apoyo de todos ustedes. Este compromiso, concretamente, fue que hiciéramos acciones para adecuar y armonizar el marco normativo aplicable en la justicia penal. Pero todavía se reforzó cuando se publicó el Código Nacional de Procedimientos Penales con el transitorio octavo, que nos pone en una ruta del tiempo. Y aquí nos establece un plazo de 270 días naturales después de su publicación, que fue el 5 de marzo, para poder ajustar todas las reformas y demás leyes y demás normativa complementaria necesaria para la implementación del Código Nacional. El plazo concluye el 30 de noviembre de 2014. Estamos también en esta materia, como les decía, con una presión legislativa muy importante. Pero además de ello es que las entidades, primero, no pueden hacer su declaratoria de incorporación al Código Nacional de Procedimientos Penales si no tienen sus leyes totalmente ajustadas. Dos, tampoco pueden empezar en muchos aspectos a ya cerrar la implementación y tener una estrategia efectiva de la implementación si no completan el marco jurídico. Pueden ir avanzando, no es un impedimento, tienen un marco general, Código Nacional, pero lo esencial es que ellos ya deberían saber cómo se van a reorganizar o reestructurar y cómo van a operar, y esas son las leyes que son necesarias. Por eso es urgente el trabajo que ustedes pudieran realizar para lograr este objetivo y es indispensable. La que sigue, por favor. La que sigue. Para ello se creó en el convenio que firmamos un grupo de coordinación. Ahí este grupo se designó a un representante de la Cámara de Diputados, el diputado Alberto Rodríguez Calderón, es el representante incluso de la Cámara de Diputados en el Consejo Coordinador para la Implementación del Nuevo Sistema, y en este grupo se presentó un diagnóstico normativo que ahorita vamos a ver de manera general, que resalta la importancia de las leyes que están por emitirse en la mayoría de los estados. ¿Cuál es la situación de la armonización legislativa a nivel federal? A nivel federal se constituyó un grupo que nosotros le llamamos el Grupo Federal, donde están representados todas las autoridades que van a operar el sistema. Este grupo tiene varios subgrupos, uno de ellos es el subgrupo normativo, que ha venido trabajando de manera conjunta y coordinada para poder sacar algunas propuestas de modificaciones o de leyes necesarias para la implementación a nivel federal. De igual manera, este grupo federal ha hecho propuestas específicas que pudieran ser de manera armónica o cómo armonizar la ley y que son o pueden servir de referencias a lo que nosotros estamos haciendo con algunos lineamientos. Lo primero de ellos es que la primera es el Código Nacional de Procedimientos Penales, como decíamos, el 5 de marzo del 2014 se publicó, y de ahí tenemos la Ley de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias en materia penal, que está la iniciativa presentada en el Ejecutivo Federal y que se está trabajando ya el dictamen
el propio secretario de Gobernación se ha reunido con los legisladores federales para pedirle que esta ley se pueda aprobar en alguno de los periodos extraordinarios que están programándose, porque resulta indispensable para avanzar en esa armonización legislativa. De igual manera, la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones penales, está presentada una iniciativa, se han hecho incluso algunas propuestas específicas por el Grupo Federal para moderar algunos de los elementos que tiene este proyecto, que consideramos que serían de difícil cumplimiento para los gobiernos locales y el federal. De igual manera, se impulsó una reforma constitucional para justicia para adolescentes, porque tenemos el mismo problema. Tenemos en todo el país diversas leyes con enfoques muy distintos, con trayectorias del propio proceso que pudieran decirse, a veces son hasta contradictorias, o algunos de los principios del actual sistema acusatorio. Muestra de ello es que la ley federal, que entra el 27 de diciembre su vigencia, estamos ciertos que contendría elementos que no serían constitucionales a los nuevos principios del sistema, y por eso estamos proyectando sacar esta reforma no solo por el ámbito local, sino también por el ámbito federal. De ahí se desprenden una serie de leyes orgánicas, incluso la propia Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que deberá ajustarse a este sistema acusatorio, y las leyes del Poder Judicial Federal, de la Procuraduría General, de la Defensoría Pública, el Código Penal Federal que tendrá, y el reglamento de la Ley de Policía Federal, así como algunas otras leyes que ya son de protección a personas, de administración y enajenación de bienes, así como para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro y en materia de trata, que son dos leyes que ya son del ámbito federal, el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Amparo, que también es indispensable ajustarle y que está trayendo varias dificultades a las entidades que están operando, porque no está ajustada al nuevo sistema de justicia penal y que se está empujando a que tenga una reforma. La Ley General de Víctimas, que también deberá ajustarse en algunos aspectos al sistema acusatorio, pero que implica para los estados y conjuntamente con el Código Nacional de Procedimientos y para la Federación hacer un cuerpo específico de asistentes jurídicos de víctimas y regular su relación con ellos, que en su magnitud, para que lo puedan dimensionar, podría ser igual o similar a lo que sería la Defensoría Pública, porque el asistente jurídico tiene la obligación de llegar al mismo momento que la persona está poniendo una denuncia y ofrecerles la asistencia de esos abogados. Y finalmente, las leyes de extinción de dominio, la declaratoria de incorporación al Código Nacional, que si la Federación está previendo que sea en noviembre, la tenemos que hacer 60 días antes, tendríamos que hacerla en el mes de septiembre, una vez iniciado el proceso legislativo federal. Y finalmente la ley contra la delincuencia organizada en el ajuste que resulte de este nuevo sistema de justicia penal. ¿Cómo estamos en los estados? Y aquí debo decir que esto no implica todavía que estemos ajustados al Código Nacional. Este diagnóstico que tenemos inicial son de leyes que se han ido publicando, pero muchas de ellas se tendrán que volver a modificar para hacer, no digo otra vez un ejercicio total, pero sí adecuar algunos aspectos al Código Nacional de Procedimientos, a la Ley de Mecanismos Alternos o de Ejecución de Sanciones a nivel nacional. O sea, habrá que alinearlas a ellos, y sí hay ciertas diferencias en algunos estados más, en otros menos, pero es fundamental. Primero, pues, es concretamente la entrada en vigor, la Constitución estatal, la declaratoria de incorporación, las leyes orgánicas
Poder Judicial, Procuraduría, Defensoría, tema en su caso de justicia para adolescentes, que si sale la reforma ya no será necesario en ese contexto, el Código Penal, la Ley de Seguridad Pública. Esas son las leyes básicas, o sea, lo que nosotros les decimos, el paquete indispensable sí o sí se tienen que modificar. Luego hay otras leyes que habrá que medir en cada una de las entidades, las modificaciones, la atención a víctimas, sujetos protegidos, bienes asegurados y decomisados, el tema de medidas cautelares, que ya es una atribución de la Federación, entonces habrá que ver si esto se reglamenta o cómo se baja a un segundo nivel, la extinción de homicidios, la materia de secuestro. La que sigue, por favor. Aquí concretamente les he dicho que hicimos con la COPECOL un diagnóstico. Nos sentamos a pedirles información a sus congresos. Solo 25 estados hasta hoy nos han dado la información. 15 entidades reportan un total de 43 iniciativas presentadas en sus congresos. 10 entidades aseguran tener 26 proyectos para adecuar sus ordenamientos jurídicos y lo que nosotros actualmente decimos, contamos con 283 leyes de 512 que deberán ser armonizadas a nivel estatal. Esto significa que llevamos un 51%, sin contar que muchas de ellas todavía no están alineadas al Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cuál es el punto de partida que nosotros queremos poner? Y las acciones a desarrollar de manera conjunta. Primero, que podamos terminar ese diagnóstico lo más pronto posible para saber cómo apoyarlos. 2, construir una matriz de datos legislativos a nivel nacional que permita identificar cuáles ya están armonizadas en el sistema acusatorio, alineadas al Código Nacional y a las pendientes reformas por crear. Intercambiar las buenas prácticas legislativas y 4, homologar criterios para lograr una legislación armónica. La que sigue, por favor. Para eso, ¿qué ofrecemos nosotros desde CETEC? El presidente de la República ha sido enfático. Nosotros tenemos que ser un facilitador, tenemos que ser alguien que les brinde las mejores opciones para poder cumplir con este compromiso. Y aquí les podría decir que les ofrecemos todo el apoyo y la coadyuvancia normativa mediante un esquema de trabajo de entidad por entidad, de congreso por congreso. Nosotros tenemos órganos implementadores en todo el país. Estos órganos implementadores muchas veces tienen representantes o la gran mayoría tienen representantes del Poder Legislativo incorporados. Lo que les pedimos es que además de eso podamos reunirnos a trabajar de manera conjunta, codo con codo, para sacar esto. Por eso, a partir de julio, 1 de julio, estaremos ya con un equipo de expertos técnicos que han vivido ya la experiencia de redacción de estas leyes para ponerlos a su disposición a solicitud de quien lo considere y que los acompañe en el proceso, que les dé la asistencia técnica específica que ustedes requieran. Ese es el ofrecimiento. Lo vamos a hacer en 2 bloques. Tenemos que cumplir la fecha de noviembre, entonces estamos hablando de julio a septiembre y de octubre a noviembre para poder darles todo el apoyo y sacar las leyes. Queremos darles prioridad a los estados que están por iniciar proceso electoral, entonces para poder ser mucho más dinámico el trabajo y dejar listo. No obsta que si ya tienen algunas iniciativas, nos las puedan mandar y nosotros a vuelta de correo también les podemos ayudar a ver si se cumplen todos los extremos necesarios. Estamos para servirles, para apoyarlos. Yo quisiera presentar al magistrado José Castillo Ambriz, que es nuestro director de normatividad. Está ahí, si quieres pararte, por favor, magistrado. Él es... Un poquito de su trayectoria, es una de las gentes mucho más dinámicas en este tema desde hace muchos años. Él fue presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de México, justo cuando se vivió esta transformación ahí. Es un agente gran conocedor de la materia y estará a su total disposición para poder atender cualquier solicitud que ustedes requieran y apoyo. Y tendremos todo este equipo. Nosotros estamos calculando 15 asistentes para que estén permanentemente con ustedes, o sea, estén dándoles seguimiento, asignarles necesariamente quiénes podrían ser. Y porque necesitamos una retroalimentación permanente con las distintas fracciones, visiones que se tienen, pero tratar de cuidar esta armonización de la que decíamos. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las instancias competentes? Bueno, primero señalar que es indispensable que se puedan generar grupos de trabajo de técnicos internos, de sus propios asesores, con los propios diputados que ustedes quieran, para poder aterrizar cada una de las iniciativas, requerir a las propias operadoras del sistema toda la información necesaria y poder sacar los proyectos si ya que existen algunas propuestas de ellos o incluso se ha dado. Todo esto se ha puesto a consideración de este grupo de coordinación, el propio subsecretario de Enlace Legislativo y el diputado Rodríguez Calderón y la senadora Arely Gómez y el senador Gil Schwartz se han ofrecido ellos a ir a encabezar las primeras reuniones, a trabajar ahí, a darles sus experiencias legislativas, que estén de manera coordinada. Pero el apoyo está puesto para empezar a trabajar en esta ruta. Yo diría prácticamente tendríamos también la que sigue un método de seguimiento de esta armonización legislativa. Tenemos los 3 niveles, básico, intermedio y complementario. Quizás nuestra fundamental tarea es tener lo básico ahorita y después ir por el resto. Incluir dentro de este paquete la declaratoria de vigencia del Código Nacional, no incluir legislación en materia de secuestros y trata de personas por las decisiones jurisdiccionales que ha habido la Suprema Corte y las mismas decisiones que ya han puesto esto solo en el ámbito de la competencia del Congreso de la Unión, no incluir legislaciones en materia de medidas cautelares porque en este contexto estaríamos prácticamente vulnerando lo que el Código Nacional dice y entonces sería buscar otro tipo de reglamentación secundaria, quizás un reglamento o en las propias atribuciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado. ¿Cuáles son, y simplemente muy rápido, los elementos mínimos que nosotros vemos como CETEC que debería contener estas legislaciones? Siempre cuidar que se tengan todos los principios constitucionales establecidos también de manera más detallada en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en las otras leyes nacionales, partiendo de una interpretación lo más armónica e integral. 2, dentro de todo este proceso de homologación y estandarización, considerar las características sociales de cada entidad. Es decir, el énfasis que se tenga que hacer en cuestiones de género, de grupos vulnerables, de comunidades indígenas, en el tema incluso de requerimientos necesarios por cada una de las operadoras por la circunstancia de incidencia delictiva. Es muy importante cuidar todos los aspectos. Es fundamental mirar qué han hecho otras entidades como mejores prácticas para poderlas reflejar y ponerlas a la vanguardia la legislación. De manera general, también es muy importante considerar, como decíamos, la investigación científica del delito, que exista una referencia a los protocolos de actuación en las distintas leyes generales de los operadores, mecanismos de control jurisdiccional para los actos de investigación, las reglas para la preservación y el manejo de las evidencias,
la división y especialización de la investigación por delito en algunos casos, lineamientos para la detención de las personas y la custodia y mecanismos de coordinación de policías y ministerios públicos. ¿Cuáles pudieran ser buenas prácticas que deberían considerarse de acuerdo a la experiencia que hemos tenido de los estados? El Código Nacional de Procedimientos Penales se construyó con esas mejores prácticas, pero lo esencial sería que estas pudieran precisarse, pudieran aterrizarse de manera concreta y práctica en las distintas leyes que ustedes van a emanar de los congresos locales. Primero, lo que son las unidades de atención temprana, que es el primer acercamiento que tiene el ciudadano, el profesional que conozca de una noticia criminal. La parte en donde llega y recibe la orientación de cómo resolver su conflicto o cómo atender siendo víctima de un delito. Es fundamental por los principios constitucionales. La otra es que verdaderamente se establezcan las bases de una investigación del hecho delictivo, en donde será verdaderamente indispensable ver la conjunción que habrá que tener, por una parte el Ministerio Público, policías y peritos, y por otra parte ver cómo esto se enlaza ya en el momento en que existe un asistente jurídico o existe un defensor. También es muy importante darle ese margen de acción del Ministerio Público al utilizar ciertas figuras procesales de los criterios de oportunidad, del procedimiento abreviado y de la suspensión condicional del proceso. Pongo un ejemplo, las famosas cortes de drogas que se han mencionado, que ya se pusieron en marcha, por ejemplo, en Morelos, y que han sido una mejora al procedimiento penal, pero no está en la ley. Se hizo, en este caso, por un acuerdo del Consejo. Ahora se está buscando modificar la ley en Morelos. Pero lo cierto es que sí ha sido una experiencia muy importante que ha tenido el Estado de Nuevo León, que lo puso en marcha, sí lo modificó también ya en sus proyectos de leyes, y es ahí donde hay que fortalecer estos aspectos en los criterios de oportunidad. Como el Ministerio Público deberá cuidarse, por una parte, la posibilidad de acordar que ciertos delitos puedan no llegar a un proceso penal. Pero ahí está también la clave del éxito del sistema, de evitar la corrupción. Se ha señalado claramente que será a través de lineamientos aprobados por los procuradores, pero habrá que cuidar el contenido de esos lineamientos en estas leyes secundarias. Mecanismos para garantizar la investigación inmediata, objetiva y libre de estereotipos, tendiente a lograr ese esclarecimiento de los hechos. Como por ejemplo, si se deben generar grupos especializados que de manera inmediata sepan de una noticia criminal, se dirijan a esos grupos y que estas unidades estén en la policía y que sean apoyadas directamente en ese momento por el Ministerio Público. Es un aspecto fundamental, si es o no necesario. Considerando dos cosas, por ejemplo. La policía municipal es la que normalmente es la primera que llega al lugar de los hechos. Entonces, ¿cuáles son las atribuciones que deberían tener esta policía? ¿Hasta dónde pueden hacerlo? Y la capacidad que cada uno de los estados tendría para tener una policía profesional valga la redundancia, de procesamiento del lugar de los hechos, de poder tomar las evidencias esenciales y adecuarlas para que puedan ser el soporte de un proceso penal, la identificación de testigos, la atención inmediata de víctimas. Entonces, muy importante esa parte. La inmediación del proceso penal, o sea, los tiempos específicos para el desarrollo, las medidas cautelares, la división de conocimiento de la causa de un juez de control y del juez de juicios orales. Es decir, es fundamental determinar
¿Cómo conocerá de los asuntos que se puedan ventilar antes del juicio oral y que tendrán que ver muchísimo con la procedibilidad del ámbito ya de un juicio oral? La valoración de la prueba de manera libre, tomando en consideración las reglas de lógica, conocimiento científico, máximas experiencias, la reingeniería entre la función jurisdiccional, como les decía, y la función administrativa. Volvemos a ese límite esencial de que el juez se dedique a juzgar y un grupo especializado sea el que administre los tribunales, y la imposición y la modificación de penas en el ámbito jurisdiccional. La tarea de un juez de ejecución, fundamental para saber en cuál va a ser el rol del ámbito de la administración penitenciaria y cuál va a ser la función que se tenga del ámbito jurisdiccional. Es un poquito lo que yo quisiera poner en la mesa. Las últimas consideraciones muy rápidas. Tenemos un plazo perentorio, 30 de noviembre de este año, escasos 5 meses. Tenemos que acelerar la adecuación de las leyes, la emisión de nuevas leyes. Es indispensable tenerlas para poder implementar lo más adecuadamente, tener incluso la declaratoria de incorporación al Código Nacional. Es indispensable continuar con todos los procesos que ya ustedes han iniciado, que muchas leyes ya las tenían, simplemente hay que ajustarlas a este Código Nacional para que sean armónicas en lo más posible. Y dentro de todo esto, déjenme mencionarles, es indispensable que consideren presupuestos para las operadoras para el próximo año. Solo yo les diría, de manera efectiva, vamos a lograr esto si hay presupuestos en el 2015 que apoyen la implementación. Entonces, sé que a veces este tema es delicado de tocar porque es la misma cobija, pero no se olviden que si no lo hacemos el próximo año, hemos tratado de buscar recursos federales, hemos encontrado algunos mecanismos, pero también es muy importante la participación presupuestaria de los estados para ello. Y finalmente decirles, CETEC está en la mejor disposición de acompañarlos. Estamos con este grupo, solo basta que nos lo hagan saber para que nos pongamos a trabajar de manera conjunta y coordinada en lo que ustedes requieran. Muchas gracias. Pues muchas gracias por tan brillante exposición en tan corto tiempo. Podemos contemplar que la problemática que se presenta para la implementación de este procedimiento no es menor. Hay que realmente preocuparse y ocuparse, como dice la doctora, en relación al tema económico, que es lo primordial, y se los decimos como experiencia vivida en el estado de Morelos, que desde el año 2009 tenemos implementado ya el procedimiento y seguimos teniendo problemas. De acuerdo al formato que nos plantea en la mesa, tendríamos esta propuesta, la pongo a su consideración, si ustedes determinan que así sea, es una ronda. ¿Están de acuerdo? Adelante. ¿Quiénes quieren participar? Su nombre, por favor. Siguiente, compañero. Compañera. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Llevamos 8, 2 más, lo dejamos en 8. Lo dejamos en 8. Entonces, 2 minutos, por favor, si son tan amables, pregunta o en su momento de opinión. No se oye. ¿Sabes? Ahí está.
Buenas tardes. Bueno, para nosotros en el Distrito Federal es una gran preocupación precisamente la implementación del sistema penal acusatorio nuevo, todo este tema de la oralidad. Primero porque nosotros hicimos nuestro propio código de procedimientos penales, que además tendría que entrar en 2015. Entonces ya tenemos un problema jurídico que pudiera detonar que tuviéramos 3 códigos funcionando juntos. De hecho, el Partido Acción Nacional hemos metido ya el decreto para solicitar la derogación, lo cual no ha sucedido todavía en la Ciudad de México. Un poco se dio este código, aun cuando tenía un transitorio. Entiendo que por el tema del recurso federal, para que nos autorizaran ese recurso. En lo que nosotros hemos visto en todo lo que es la implementación ha sido un proceso muy caro, muy lento, hay gran resistencia de los propios jueces y de los magistrados para tomar esta nueva visión de hacer justicia, ¿no? De la oralidad, como que no les acaba de gustar la idea, digámoslo así. Y mi pregunta y mi preocupación, aparte que es la propia implementación y que tenemos en claro y que evidentemente ya lo estaremos comentando con el presidente de la Comisión de Gobierno, el diputado Granados, yo creo que sí necesitamos el acompañamiento para toda la reingeniería legislativa de toda la legislación que habría que ajustar, que nosotros hicimos por ahí un análisis y creíamos que eran cerca de 50 leyes mínimo las que se tendrían que ajustar. La otra parte que nos preocupa mucho es, si bien van a bajar evidentemente los índices de las personas que van a la prisión, que en mi caso particular como presidenta de la Comisión Especial de Reclusorios va bien, el tema de la impunidad puede ser un tema importante que tendremos que revisar de una manera muy puntual, porque si no se nos van a detonar los índices delictivos en la ciudad, más ahorita con todo este tipo de delincuencia organizada, que si bien la Ciudad de México es una de las que tenemos menos todavía, lo podemos presumir, pero ya este tipo de delincuencia va a la Ciudad de México y el tema de la impunidad es un tema que nos preocupa mucho, que a lo mejor no tiene que ver con la implementación, pero que la puede detonar de alguna manera, ¿no? Yo dejaría mi pregunta hasta ahí para no ser tan extendida. Gracias. Haría una pregunta nada más, doctora. Vamos interactuando para hacerlo dinámico, ¿no? Si son tan amables. ¿Están de acuerdo? Una y una para no, ¿sí? Hacerlo más entretenido. No perdernos con tantas preguntas. Pero primero, efectivamente hay entidades que habían ya emitido y promulgado su código estatal de procedimientos penales. Había quienes ya incluso lo estaban operando. Entonces, los que estaban operando se enfrentan a que tenían el proceso anterior, inquisitivo, ahora tenían el sistema de acuerdo a su código y ahora tendrán el Código Nacional. La gran ventaja es que el Código Nacional de Procedimientos Penales tomó la experiencia de la gran mayoría. O sea, no fue un código nuevo totalmente, sino las mejores prácticas que había a nivel nacional se plasmaron en este Código Nacional. Le digo ventaja porque quienes no habían iniciado tomar este curso, este código, les va a permitir operar con lo mejor que hay en el país y no tendrán que usar precisamente su código que habían publicado y promulgado. Entonces, creo que con esa parte la gran ventaja es que, por ejemplo, Querétaro, Quintana Roo, que entraron recientemente, ya están operando con el Código Nacional de Procedimientos Penales y solo tienen un solo proceso, que para el operador es mucho más sencillo empezar con un solo código. Lo que creo que es muy importante mencionar es la transformación cultural a la que nos vamos a enfrentar y ese sentido de impunidad. Déjenme decirles que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, en la última reunión de seguridad que tuvieron los gobernadores de la zona centro, hubo la petición, es profeso, de hacer una estrategia
que empezara a sensibilizar a todos los ciudadanos de la transformación que esto significa para quitar este elemento de sentimiento de impunidad que se puede generar por los mecanismos que hay en la propia estructura del sistema. Esto ya se acordó, incluso estamos trabajando con Presidencia en ver todos los elementos que conformarán esta estrategia de comunicación que se había pensado para la zona centro y nosotros estamos tratando de impulsarla incluso a nivel nacional porque Federación ya va a empezar, pero además porque ya muchos estados tendrán esa visión y sumar esfuerzos para poder hacer algo mucho más efectivo y armónico en todo el país con un mensaje que no confunda a la sociedad de cuáles estos beneficios que se tienen y cuál es la circunstancia de la operación. Lo cierto es que la clave está explicar y explicarlo con lenguaje muy sencillo, ciudadano, de que se entienda para evitar esa percepción de la puerta giratoria y que efectivamente lo que se pretende es que los primodelincuentes de delitos no graves, que muchas veces no tienen ni siquiera para pagar una fianza, se queden adentro de los reclusorios, que en promedio son más del 50% de las personas que están en reclusión. Entonces, esto es lo que debemos hacerle entender a toda la sociedad y cambiar nuestra idea de cultura de castigo que tenemos en México. O sea, creemos que la única forma de buscar una reinserción social es meter a una persona a la cárcel. Es efectivamente que nuestras expectativas deben ser diferentes. Pero es el gran reto, el reto cultural que hemos hecho en CETEC. Tenemos ya preparado y está a su disposición. Se los podemos mandar a los congresos locales para que en los espacios que ustedes lo consideren en sus páginas de internet. Tenemos cerca de 2 horas y media de videos de distintas formas que explican al sistema, que explican lo que cada operador va a hacer ahora. Entonces nosotros estaríamos muy agradecidos que si alguien tiene interés, está ese material a su disposición en las salas de espera, en donde lo puedan poner. Para nosotros es material totalmente gratuito. Le pueden poner, le llaman técnicamente, creo que las últimas cortinillas, incluso lo pueden modificar y poner sus cortinillas, no hay ningún problema, porque es un material a su disposición. Gracias. Muchas gracias. Con mucho respeto, yo quisiera, bueno, pues también decir que Oaxaca es un estado en el cual se compone por 570 municipios, 8 regiones, de los cuales desde el 2006 este sistema se implementó en Oaxaca. Fuimos pioneros en este sistema y por lo consiguiente hoy tenemos prácticamente cubierto el 55% de la población. Prácticamente nos faltan 4 regiones, que es La Cañada, Valle Central, Sierra Sur y Sierra Norte. Ya está en la cuenca, en la Mixteca, en la costa, en el istmo. Oaxaca tiene 16 lenguas maternas, de las cuales hemos tenido un grave problema por el tema de la interpretación, ya que es un estado indígena prácticamente al 100% y del cual nos ha metido en un grave problema en cuanto al tema de la interpretación cultural y sobre todo también de la diversidad que existe en la orografía del estado. Este sistema se implementó desde el 2006, con alguien no se le ocurrió que dentro de la inversión del presupuesto que usted comentaba, lo último que es lo que en un momento dado les va a pegar a los que todavía no lo han implementado, el tema del presupuesto. Y mi pregunta es, CETEC, ¿tiene un presupuesto aprobado ya para el tema de poderlo implementar? La parte técnica, usted ya nos dijo que nos va a apoyar de aquí a noviembre. Prácticamente nosotros en el estado de Oaxaca ya tenemos, de acuerdo a la normatividad que nos piden, el 79%. A lo que voy, nos hace falta implementar este sistema en otras 4 regiones más.
Pero el problema que tenemos es que donde ya se implementó son oficinas rentadas. De algo que no me gustaría que le pasara a los demás estados, de que se fueran preparando, de que si van a hacer y van a implementar el sistema, nosotros lo que estamos haciendo ahorita ya en estos últimos días es precisamente el tema de poder pedir el apoyo a los presidentes municipales para poder solicitar el terreno, para poder donarlo como dato al gobierno del estado para que de esta manera se pueda construir el nuevo sistema adversarial de justicia. Pero aquí lo que voy es, ¿qué apoyo recibiríamos nosotros de parte de CETEC en cuanto a los estados que en un momento dado prácticamente ya cumplimos con toda la normatividad que nos piden y que sería presentando los proyectos ejecutivos para que de esta forma tengamos la oportunidad de ser beneficiados con presupuesto del gobierno federal? Muy rápido. Hay un trabajo coordinado con cada una de las entidades federativas. Efectivamente, uno de los temas que hemos aprendido son las buenas y las malas prácticas. Y una práctica que nosotros hemos recomendado es no rentar espacios, porque esto implica una inversión en un lugar que finalmente después empieza a elevarse la renta y eso resulta mucho más costoso e inestable para el sistema. Entonces, CETEC el año pasado pidió a todos los estados un presupuesto de lo que significaba su implementación a partir del 2013 hasta el 2016. Estamos hablando alrededor de 41,000 millones de pesos que se calculaba. En ese contexto, CETEC hizo negociaciones con la Secretaría de Hacienda, se sensibilizó este tema incluso con el presidente de la República y se llevó una propuesta a la Cámara de Diputados que fue aprobada de un fondo de 5,000 millones que puede ser potenciado o puede ser utilizado copago, o sea, una inversión peso a peso. En este ámbito hemos trabajado ya con todas las entidades federativas, han presentado prácticamente ya información a CETEC de manera informal para avanzar en el diagnóstico de los proyectos que se quieren realizar y estamos viendo las vías de financiamiento, incluso cupón cero, que pudieran utilizarse para que estos 5,000 millones pudieran convertirse en muchísimo más en una forma de financiamiento a menor costo para las entidades o que pudiera ser copago. También hemos conseguido que algunos fondos federales se puedan utilizar para copago de estas cantidades, como son fondos de infraestructura en seguridad, el propio FASP, que todos estos fondos, incluso que estaban en subejercicios, puedan ser parte del ámbito de copago. Entonces, sí hay una estrategia muy concreta, con todo gusto la compartimos el día que usted quiera, diputado Gerardo Rosas, de qué es lo que estamos haciendo. Nos hemos sentado con las áreas de finanzas de todos los estados, con Hacienda de manera conjunta para ver la estrategia financiera. Aparte de eso, tenemos temas que estamos consiguiendo en Iniciativa Mérida de equipamiento de salas de oralidad, de equipamiento de periciales. Estamos ayudando a los estados en capacitación y en algunos otros proyectos reorientándolos para que el recurso se vaya. De estos 41,000 millones de pesos que le mencionaba, casi el 94% son infraestructura y equipamiento, que sería lo ideal que pudiéramos tener, si no tendremos que hacer paulatinamente. Estamos buscando eficientar con las mejores prácticas. Puebla tiene una extraordinaria idea de lo que ha sido construir estos centros de justicia de manera muy económica y muy bien estructurados. Chiapas es otro ejemplo. O sea, tenemos la información incluso de qué se debe hacer y qué no se debe hacer, de acuerdo, y lo que invitamos es a los funcionarios estatales a analizar de manera conjunta este elemento de coordinación. Pero sí hay el apoyo también en la parte presupuestaria, por eso les pido que prevean la ruta de recursos para el próximo año, porque además este fondo no está sujeto a anualidad, puede ser incluso para futuros años. Ya se dividieron 4,000 millones y no importa si ya están avanzados en Oaxaca,
todo se hace en un índice de reparto de acuerdo a dónde está ubicada la implementación, cuánto han avanzado en población, en tipos de delitos, y hay un reparto presupuestal muy ad hoc a estos avances para ir apoyando a las entidades federativas. Pero eso es totalmente transparente, lo hacemos de manera coordinada con los estados. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Secretaria From, para nosotros somos testigos de las gestiones, del acompañamiento que realiza la CETEC para la implementación del nuevo sistema de justicia penal en los estados. Pero lo que hemos estado viendo, sabemos de la gestión que usted realizó de los 5,000 millones de pesos, pero de esos 5,000 millones de pesos, ninguna de las entidades federativas ha accedido a ello. Nuestro estado es uno de los que ya obtuvo la opinión técnica por parte de la CETEC para la opinión técnica favorable para la Secretaría de Hacienda. En un principio se había manejado que iba a ser un sistema de subsidio para los estados, para el financiamiento, para la construcción de la estructura que se requería para la implementación. Después se dijo que no, que iba a ser ahora sí un sistema de copago, un sistema de potencialización, donde tenemos que poner los estados un par y paso. ¿Y por qué la pregunta y por qué todo esto? Sabemos que nosotros somos legisladores y nosotros lo que nos toca es hacer las normas, pero, le agradezco el acompañamiento que hemos tenido de parte de su oficina, donde nos están revisando nuestros proyectos normativos y nos están acompañando y haciendo las observaciones correspondientes. Pero, por ejemplo, ¿qué fecha de entrada en vigor le podemos poner a una ley? Si tenemos que ser legisladores responsables, no podemos decir que para finales de este año, si por decir algo le ponemos, y nosotros teníamos programada la fecha para el 1 de julio de este año, los recursos no han fluido como se dijo que iban a fluir. Y yo sé que no es responsabilidad de usted, es de Hacienda, pero no han bajado. ¿Y qué fecha le podemos poner? ¿El final de año? Si tenemos que ir a un sistema de par y paso, pues tenemos que constituir un fideicomiso, se tiene que solicitar autorización para que los estados puedan, para que se pueda endeudar el estado, para solicitar un crédito, y luego con la constitución del fideicomiso, luego la obra. O sea, todo este tiempo nos lleva a que no tenemos una certeza. Entonces, mi preocupación es, tenemos proyectos normativos, pero no tenemos fecha de entrada en vigor. Si le volvemos a poner una fecha como la que le pusimos al Código de Procedimientos Penales, que nuestro estado sí lo sacó de hace tiempo, no tenemos, volveríamos a caer en lo que estamos ahorita, en la indefinición. Entonces, esa es una gran preocupación y creo que no nada más somos nosotros. Y otra de las preguntas, ya sé que, pero este es algo muy importante también, y qué bueno que nos dijo del avance de la Ley de Justicia Alternativa, pero se hizo una especie de limbo en los transitorios cuando se emitió la Ley de Justicia Alternativa, porque se dijo únicamente que los estados que ya contaran con su Ley de Justicia Alternativa, esos, una vez de que se expidiera el de la Federación, ya dejaba de tener vigencia. Pero los que no teníamos, no se nos dice nada. Y se nos quitó la facultad a los estados para legislar en esta materia. Anteriormente yo hice esta solicitud en la Comisión de Justicia del Senado, pero hasta ahorita no hemos tenido una luz al respecto. Muchas gracias. Creo que es muy importante aclarar. Hay en CETEC varias fuentes de financiamiento. La primera de ellas es el subsidio de CETEC, que casi llegó a 1,000 millones de pesos. Este recurso ya bajó a las entidades federativas, ya lo están ejerciendo. Hay otra parte muy importante, que también son cerca de 900 millones de pesos, que se bajó por FASP, también para infraestructura y equipamiento. También ya se está ejerciendo por las entidades federativas. Está la parte de los 5,000 millones. Ahí nos han pasado ya, los proyectos son 5 estados que ya cuentan. Tenemos la promesa y el compromiso de Hacienda que esta semana ya tenían listo el fideicomiso.
teniendo, de esta semana nos habían prometido que esta semana tendrían listo ya el fideicomiso. Una vez listo el fideicomiso, ellos nos aseguran que en unos días, así nos dijeron días, en la semana siguiente estaría sesionando el comité técnico del fideicomiso y aprobando los proyectos y bajando los recursos. O sea, sí, eso ya está y lo hemos nosotros estado incidiendo fuertemente para sacar adelante este tema. Entonces, en esa ruta creo que ya tenemos un esquema avanzado para bajar los recursos. La primera interesada, y tan es así que déjenme decirle que me jalaron las orejas porque mandé un oficio a todos los gobernadores, porque solo llevábamos 6 estados y era el mes de abril. Y estos recursos, estábamos en la reunión anual de órganos implementadores en el mes de noviembre, cuando la Cámara de Diputados aprueba el presupuesto y a mí me avisan, ya están los 5,000 millones. Teniendo a todos los órganos implementadores, dije, señores, tenemos 5,000 millones. Empecemos a trabajar en los proyectos ejecutivos. Mes de abril, solo teníamos 3 estados presentando sus proyectos. O sea, habían pasado 6 meses sin que nadie hubiese presentado. Entonces, de mi oficina, se les ocurrió poner una redacción a los gobernadores que tenían de fecha máximo 30 de mayo. Me jalaron las orejas y luego decir desde Hacienda que por qué se me había ocurrido mandar este oficio. Dije, porque si no me gasto los 5,000 millones este año, no puedo pedir para el próximo año una nueva incorporación de presupuesto. Esa es mi urgencia. O sea, teniendo solo 2 años para implementar. Entonces, finalmente dijeron, bueno, ok, está bien, pero no lo vuelvas a hacer. Entonces, en ese contexto, esa es mi urgencia. O sea, yo sé que el ejercicio presupuestal es indispensable. ¿Qué ha pasado? Y quizás ahí CETEC ha sido muy enérgica. Muchos de los proyectos que presentaron los estados tienen que ver con C4, C5 y no con instalaciones para el nuevo sistema de justicia penal. Entonces hemos estado en un diálogo permanente con ellos para enfocar a las necesidades. 2, también es nuestro papel como CETEC buscar que se enfoque a todos los operadores. Si bien tenemos una carga importante para construir salas de oralidad, también tenemos que construir lugares dignos de mediación, de conciliación, lugares de guardar las evidencias adecuadamente. Tenemos que construir esa parte también de las procuradurías que han estado en mucho tiempo abandonadas. Entonces, nuestro trabajo de estado por estado es estamos todos los días con videoconferencias, porque si no, no nos daría el tiempo de ir a los estados para eso. ¿Qué estamos haciendo para subsanar? Sabemos que en estos 2 años no vamos a ser capaces de construir el ideal de la infraestructura que se requiere. Oaxaca lo rentó. Lo que no creemos que tampoco sea una eficiente resolución. Lo que creemos que podemos hacer son espacios pequeños. O sea, Querétaro lo acaba de hacer. En 90 días construyó un centro de justicia funcional para San Juan del Río. Entonces, es muy importante que vayamos acompañando, viendo las mejores prácticas y poderlos decir dónde están los ahorros que podemos hacer y eficientar el recurso, pero también los tiempos. Entonces, mi intención es, si ustedes como legisladores me ayudan en que sus gobiernos hagan lo necesario para gastarse ese recurso evidentemente de manera adecuada, vamos a hacer juntos una tarea fundamental para que el sistema se cumpla. Entonces, recursos hay, pero sí creo que para mí es esencial, porque yo ya hoy le pedí a los estados que me manden el presupuesto que requieren para el 2015 y el 2016 para empezar a hacer las gestiones. Mi lapso de gestión es junio-julio, cuando la federación empieza a generar el presupuesto para todo el país. Y es ahí donde yo incido o puedo incidir con información para tomar decisiones a nivel de un gran compromiso que tiene el presidente de la República. Le ha puesto el alma y corazón para hacerlo realidad. Tenemos también un presupuesto para hacer un diagnóstico nacional de infraestructura y equipamiento. Pero este diagnóstico es con miras a largo y mediano plazo
para saber qué se requiere, no solo la fotografía de hoy, sino qué es lo ideal que deberíamos llegar y dejar una planeación a futuro para permanentemente continuar con la preparación de los requerimientos estatales. Entonces, a mí ayudaría muchísimo. Yo les ayudo con conseguir presupuesto y ustedes ayúdenme a que podamos hacer desde la parte de los congresos locales, poner lo que le corresponde al Estado, pero también ayudarme a vigilar, si pudiera ser la palabra, que esos recursos se ejecuten de la mejor manera e incluso de forma eficiente. Muchas gracias. La ley de justicia alternativa, efectivamente, no hay atribuciones, se las quitaron. ¿Qué estamos haciendo con los estados? En algunas atribuciones le ponemos en las Procuradurías Generales de Justicia y a partir de ahí en las leyes orgánicas de las Procuradurías, a partir de ahí se hacen lineamientos por parte de los procuradores y pueden bajar la operación en tanto sale la ley nacional. Es una medida práctica que hemos sacado en 2 estados, ¿no? Sí. Buenas tardes, muchas gracias. Considerando que la reforma del 18 de junio del 2008 tiene una vacatio legis que dice que el 18 de junio del 2016 debemos de estar ya todos listos para el nuevo sistema acusatorio adversarial, hay una situación que me gustaría reconocer, que ha sido la capacitación que se ha dado a jueces, ministerios públicos, peritos, a todos los operadores del sistema. Y ahorita que comentaba que nosotros en las legislaturas hiciéramos lo propio, que nos ayudarían con el presupuesto, hay un tema que a mí me gustaría comentar y que es la ley estatal de víctimas. Ya tenemos la ley general de víctimas y salvo Baja California, Nuevo León, Zacatecas, Morelos y Puebla y no sé, algún otro estado del sur, cumplieron el 3 de mayo, con Jalisco, cumplieron con esta ley. Yo quisiera decirles que en el estado de Hidalgo nos ha sido un poco complicado toda vez de que hay un problema que se llama presupuesto. Yo vi que en estos estados tenían una asignación de su presupuesto del 0.014. Tendríamos que estar estableciendo muchos candados y la verdad no se estaría cumpliendo con el objetivo de atender a las víctimas cuando no se conoce al probable, cuando falleció, cuando hay un error judicial. Creo que no se estaría cumpliendo con el objetivo de reparar el daño porque ese presupuesto es mínimo. Pero nosotros vemos que nuestras entidades tenemos que jugar a ponerle el 0.14 para que podamos cumplir. A mí sí me gustaría que nos apoyara, doctora, para que se tenga ese presupuesto. Tenemos la obligación los estados de contar con esta ley, pero para que tengamos un consejo ejecutivo con la infraestructura y el equipo que requiere, y aparte tener el fondo y tener a todo lo que serían los asesores victimológicos y pagar y tener toda esta nómina, nosotros no vamos a poder cumplir con la expectativa que esto se ha generado. Yo quiero invitarla para este 25 de junio, que tendremos un foro, el cual nos acompañará USAID, y estaremos haciendo la invitación también en este momento a usted a CETEC para que nos acompañen. Va a ser muy importante conocer las experiencias que tiene al respecto, porque lo más importante es lo que ya comentó, cómo le decimos a la sociedad en qué consiste este nuevo sistema de justicia, porque ya se dio la capacitación, pero hoy necesitamos a alguien con toda la experiencia que ustedes tienen para que con palabras lisas y llanas y en un lenguaje muy entendible, la ciudadanía entienda de qué se trata este sistema de justicia penal. Eso sería por cuanto a mi respecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí quiere ceder el uso de la voz. Sí, gracias. Compartirte un poquito la salida que le dimos en Puebla, precisamente por el tema que tú mencionas de los fondos, ¿no? Bueno, primero pusimos un transitorio para que entrara a partir del próximo año, vamos a decir, el próximo ejercicio, pero lo que hicimos fue dejar a la Procuraduría la parte bonita que de por sí tiene, que es el tema de atención a víctimas, y ya tiene una estructura como tal para no duplicar la misma. Y solamente generamos una visitaduría, le dimos mayor atribuciones a la Comisión de Derechos Humanos, una visitaduría extra
para todo lo que tiene que ver con delitos en la materia e incluso de abuso de autoridad. Y el presupuesto del punto 14, que en el caso de Puebla son alrededor de 9 millones de pesos, se fue hacia allá. Entonces, la estructura de la propia Comisión de Derechos Humanos existe, generas una nómina, prácticamente cero, y realmente el presupuesto se va a resarcir el daño, ¿no? Aunque es discutible, que puede ser mínimo, etcétera. Y me parece que también a la propia Comisión de Derechos Humanos la pones a, no quisiera usar, pero vamos a decir, con responsabilidad a emitir sus dictámenes, ¿no? De a quién sí o no, porque a fin de cuentas se convierte un poco en juez y parte. Entonces, esa fue la solución que le dimos a Puebla, en Puebla, y me parece que fue la correcta, por lo menos, para poder implementar. Sí. Sí, yo creo que es un tema de mucho debate. Con todo gusto acepto la invitación de ir para allá. Lo quisiera puntualizar, si es muy necesaria una comisión, hay una obligación de constituir las comisiones ejecutivas. El punto también es la decisión. Creo que es un poquito lo que el diputado quiere señalar. Si de la comisión ejecutiva debe colgar o no el grupo de asistentes jurídicos a víctimas, que es una figura distinta. A nivel federal se está valorando que cuelgue de la comisión ejecutiva de víctimas y seguramente esa va a ser la recomendación a los estados. Eso no está determinado. ¿Dónde debe estar? Porque como bien lo explicaba el diputado, hay procuradurías que ya tenían la atención a víctimas con asistentes a víctimas. ¿Cuál es el problema en la efectividad del sistema? El Código Nacional de Procedimientos Penales pone como una figura independiente al asistente jurídico de víctimas, poco similar a los defensores públicos del otro lado. E incluso el asistente jurídico a víctimas puede oponerse a las decisiones de los ministerios públicos, puede tener una facultad incluso recursiva de las decisiones del Ministerio Público, puede iniciar por sí mismo una acción penal ante un juez. Entonces, lo cierto es que requiere de cierta autonomía. Entonces, si cuelga de la Procuraduría, podría verse mezclada la situación. No obstante, si ustedes lo ven en la figura del defensor público, cuelga del Poder Judicial del Estado o en unos casos de la Secretaría General de Gobierno. Entonces, ahí en la decisión es cómo limitas la comunicación entre uno y otro y lo haces independiente y aseguras la funcionalidad de las tareas que tiene que realizar. Ese es un tema que todavía no está muy claro y que habrá que ver las experiencias nuevamente. O sea, hay quien ha señalado, lo dejo en la Procuraduría, hay quien ha señalado, lo cuelgo de la comisión, hay quien dice, no, lo ponemos igual que la Defensoría Pública, a lo mejor de la Secretaría de Gobierno o a lo mejor del ámbito. Es una decisión estratégica de costo y de operación. Incluso hay quien ha señalado en las discusiones que debe colgar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o de la Comisión o las Comisiones Estatales de Derechos Humanos. O sea, panorama de dónde debe estar esta figura es bastante compleja. Entonces, pero podemos perfectamente discutirlo. Y mucho depende, como yo decía, de la estructuración que le quieran a ustedes dar. Hay casos, por ejemplo, que están los fiscales generales con la autonomía, que es otra de las tareas que incluso mi amigo Rafael Estrada iba a tratar, de la necesidad de hacer esta reforma para generar las fiscalías independientes, autónomas en los estados, como están ya en algunos, como es Jalisco, hay algunas otras entidades, Chihuahua, que llevan ya la ventaja en esta estructuración. Gracias. Juan Morel, acaba de hacerlo.
Vamos a dar la bienvenida al presidente de la COPECOL, que nos acompaña en esta mesa. Bienvenido, señor presidente, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Considero fundamental establecer una cadena de comunicación entre los estados a fin de que se mejore esta implementación del sistema penal, y por ello felicito este tipo de ejercicios por medio de la COPECOL. Mi pregunta es la siguiente. Considero que se debe mejorar la visión de los jueces hacia el tema de la reclusión, para que dejemos de ver a los reclusorios como ese castigo venganza y realmente sopesemos para qué se requiere una reclusión, y mejor empezar a generar en los jueces este cambio de cultura donde vayamos más hacia el cambio del tipo de penas. Por ejemplo, en la Ciudad de México ya se dictaminó a favor y se votó en el Pleno a favor el que los delitos por baja cuantía no fueran al reclusorio. También estamos en la reflexión sobre lo que son los robos famélicos. Entonces, en México debemos de dejar de tener esta visión de criminalización de la pobreza, y qué mejor momento que en el que estamos pensando en un nuevo modelo de justicia penal. Entonces, mi pregunta pues sería esto: ¿cómo mejorar la visión de los jueces aprovechando este momento transicional? Gracias. Concretamente decir, es un reto y creo que se está logrando a través de la capacitación de los jueces, muy direccionada a buscar nuevos perfiles, incluso algunos de los temas esenciales que están viviendo los tribunales superiores de justicia en los estados. Es ver que quienes están siendo direccionados a este nuevo sistema cumplan con esa visión que usted está mencionando, que es esencial para el sistema. Hay quienes están dispuestos a hacerlos y hay quienes no están dispuestos no solo a cambiar esa visión, sino todo el tema de lo que implica este nuevo sistema de justicia penal. Entonces, hay quienes, contaba una persona, incluso de un instituto de capacitación, que cuando reunió para ver cómo iban a seleccionar a los nuevos jueces del nuevo sistema, muchos de ellos se autodescartaron. Dijeron, yo me quedo en la parte del sistema tradicional, sistema inquisitivo, no me interesa dar el salto y ni siquiera me voy a preparar ni voy a hacer los exámenes correspondientes. Está haciendo incluso en el Distrito Federal una práctica que quizás pueda, como siempre andamos buscando las mejores prácticas, vamos a ver los resultados, pero en el Distrito Federal les van a hacer examen de conocimientos y examen les llaman de actitud, para valorar si efectivamente cuentan con esa, pueden decir, características que se van a requerir en este nuevo sistema de justicia penal. Es un vuelco de 180 grados. No es sencillo romper las resistencias que se están dando, y por eso creo que estas experiencias apenas lo van a poner en marcha. Ya me prometieron que cuando tengan el resultado me lo van a compartir, porque sí, efectivamente se necesita un proceso de selección. El mismo Poder Judicial Federal lo está viviendo. Está empezando a capacitar alrededor de 200 personas y de él pretende sacar 50, los primeros 50 jueces en el ámbito federal. Entonces, ese es el punto de partida y tiene toda la razón. Hay que trabajar para ese perfil. Muchas gracias. Bien, sin duda alguna que la reforma constitucional del 2008, que deviene la implementación del nuevo sistema de justicia penal, a largo plazo traerá grandes beneficios, sobre todo la certidumbre y la certeza jurídica que el ciudadano persigue en las autoridades, sobre todo en el ámbito de la justicia, que ha sido en ocasiones tan vapuleada. En Tamaulipas,
tal vez porque de los 43 municipios, 17 son fronterizos con Texas, con los Estados Unidos, percibimos que hay mucha confusión, a lo mejor por las series de Estados Unidos hay mucha confusión y además de ignorancia. Entonces, yo creo que con los compañeros que me han antecedido es de gran trascendencia la difusión y dentro del presupuesto está la capacitación y la difusión. Entonces, yo pediría, doctora, que se hiciera mayor énfasis, se pusiera mayor empeño en la difusión y también en la capacitación. Hemos estado hablando de los jueces, de los ministerios públicos, de los peritos, quienes integran el aparato judicial, tanto de la administración como de la procuración de justicia. Pero se nos escapa un tema muy importante, los abogados postulantes. Los abogados postulantes que desafortunadamente no vemos que no hay un interés de por medio. El Poder Judicial ha dado cursos a distancia, pero por una razón u otra no lo han podido, no toman los cursos. Entonces yo le pediría que dentro del presupuesto y dentro de los lineamientos que se hacen dentro de la CETEC, doctora, se pusiera mayor empeño en cuanto hace a la difusión de este nuevo sistema de justicia penal, porque como decíamos ahorita, el país es un mosaico multicultural y no entendemos, no saben. Lo que queremos es que las instituciones de procuración y administración de justicia, la ciudadanía vea que hay ese avance, que realmente esta reforma es obviamente con fines a dar una certidumbre y certeza jurídica, y sin embargo pareciera que vamos en retroceso. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. Es un tema muy importante y trascendental. No lo hemos dejado de lado. De hecho, estamos por concluir, queremos hacerlo en torno a los festejos del Día del Abogado, una firma de convenios con los colegios y barras de abogados que mayor visibilidad tienen. Estamos trabajando con ellos a nivel de CETEC para empezar la capacitación. Ya conseguimos bajar recursos para varios cursos de formador de formadores y que ellos incluso nos ayuden a formar a sus agremiados, porque si no, nunca vamos a llegar. El número de abogados en nuestro país puede ser muy importante, entonces necesitamos poder lograr cubrir el mayor número. Esa es una estrategia. Otra estrategia para los abogados es que hicimos una plataforma a distancia que no cuesta nada, es simplemente registrarse, se entra y te da por lo menos los conocimientos básicos del sistema. Estamos desarrollando la siguiente etapa, que ya es concretamente la defensa, pero se está trabajando ya con esta primera plataforma para homogeneizar también el conocimiento sobre el nuevo sistema, que era otro de los temas complicados que teníamos. Los docentes, cada quien interpretaba la capacitación de manera diferente y teníamos niveles de conocimiento diferenciados, e incluso esto ha hecho que tratemos de buscar poner guías de estudio, manuales de estudio para poder lograr. Otro de los grandes retos ligado con esto y que verdaderamente se había abandonado mucho, estamos ya por firmar un convenio con ANUYES, son las universidades. Incluso hoy los abogados que salen de las universidades, estamos hablando casi un 75%, no salen con el conocimiento del nuevo sistema de justicia penal. Entonces, nos dimos a la tarea de hacer un plan de estudios para que modificaran su programa. Estamos trabajando con incluso apoyo de asistencia de organizaciones sociales que trabajan el tema de docentes para capacitar a los docentes con guías específicas, con prácticas que aprendan concretamente la magnitud de la transformación del sistema al docente y empezar a aterrizar esto. Entonces, estamos incluso trabajando con la CONAGO y ANUYES, como decía, en acciones muy puntuales para que logremos tener a todas las universidades con un criterio de transformación de cómo educan el sistema de justicia penal. Hoy por hoy, prácticamente hay nosotros registrados como 3.500 universidades y muy pocas de ellas tienen registrado su nuevo programa y muy pocas lo hacen en la materia de derecho procesal penal.
porque la gran mayoría entendió que esta reforma se direccionó a tener juicios orales, y eso es todo, ¿no? Entonces ponían sus salas de juicios orales, ponían a los alumnos con argumentación y litigación oral, y pensaban que ya con eso cumplían el conocimiento, cuando eso no es la realidad. Se calcula que solo el 10% de los procesos penales tendrían que llegar a un juicio oral. La gran mayoría tendría que ser resuelta en las distintas etapas y fundamentalmente la mediación y conciliación. Entonces, pues sí nos interesa que conozcan la última parte, pero nos importa de sobremanera que tengan el conocimiento previo, porque vamos a necesitar otro tipo de abogados. En eso estamos. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias por esta plática. Cada día nos queda... Cada día nos queda más claro, pero en Morelos empezó y hubo que correr con algo que ni se conocía. Lamentablemente esto golpea a todos, pero a quien más golpea es al ciudadano normal, a la víctima que se enfrenta a situaciones de falta de certeza, que con un sistema que no está fortalecido desde el inicio y que sigue dando problemas socialmente hablando. Si se da problemas a los litigantes, se da problemas a los jueces, pues imaginemos cómo se está dando problema en la sociedad civil, que es la que lo sufre. Yo voy a hacer una pregunta muy concreta. ¿La oralidad realmente da mayor certeza a la víctima? Y otro asunto, las defensorías públicas. ¿Cómo estamos pensando fortalecer las defensorías públicas si seguimos teniendo problema de que la gente pues acude ahí porque no tiene para pagar un abogado, pero el defensor también el salario no es muy digno y hay otro tipo de situaciones que están enfrentando la gente? Siempre los más afectados son los que están fuera del sistema público. Entonces, ¿cómo está trabajando CETEC este tema que es fundamental? Porque mientras no garanticemos al ciudadano esa administración y procuración de justicia, pues todo el dinero del mundo que estemos aplicando es, digamos que un desperdicio. Gracias. Muchas gracias. Tema de la certeza de la víctima. Creo que es muy diferente la visión que este nuevo sistema, por eso la trascendencia de los asistentes jurídicos a víctimas. El Código Nacional exige desde el mismo momento en que alguien llega a denunciar que cuente con una asesoría jurídica independiente de la del Ministerio Público. Es una visión totalmente diferente. Esto implica preparación y esto es muy reciente, o sea, ni siquiera en este momento lo hemos podido efectuar de manera, podríamos decir, ya práctica. Lo estamos explorando, lo estamos llevando a cabo, estamos viendo cómo se va a aterrizar. Pero ese es uno de los puntos claves. 2, el que exista precisamente mecanismos en donde la víctima pueda tener conocimiento de su proceso, pueda presenciarlo momento a momento. Ya no es la famosa rejilla que está ya el acusado con el juez, el secretario, el Ministerio Público, y la víctima ni siquiera es vista, ni siquiera hoy. La víctima puede estar presente permanentemente, aportar pruebas, incluso que el propio Ministerio Público no quiera. Ella en el propio momento de una audiencia de control puede estar ahí, puede aportar elementos, incluso cuando hay en el propio Morelos que existen las UMECAS, en donde son los servicios para poder determinar las medidas cautelares, los estudios de riesgo, la víctima puede aportar elementos, o sea, y existen los mecanismos para garantizar que su victimario no esté cerca, tenga la posibilidad de tener vigilancia. O sea, hay cosas muy puntuales. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Es que las víctimas conozcan esto, para que lo exijan, o sea, que conozcan sus derechos. Y volvemos al tema que hemos mencionado aquí de publicidad, de difusión, para decirles que el propio secretario de Gobernación
nos ha pedido que gran parte de los spots estén dirigidos a víctimas, para que ellas conozcan cuál es el nuevo rol y cuáles son sus nuevas exigencias que podrán ser atendidas conforme a varios mecanismos. Entonces, los spots que estamos preparando para la próxima campaña es precisamente los derechos de las víctimas, para que ellas lo puedan decir. El tema de los defensores. El tema de los defensores es extraordinariamente importante atenderlo desde diversas visiones. Si bien nosotros a través de CETEC hemos impulsado, tendremos en Morelos dentro de unos días una reunión del Congreso de todas las asociaciones de defensores públicos del país. Nosotros hemos apoyado esta reunión de trabajo. Vamos a trabajar con ellos en temas muy concretos para poderlos primero empoderar, para poderles dar herramientas, apoyarlos. Muchos de los proyectos, los defensores no tenían un lugar en el Consejo Coordinador de Implementación, hoy lo tienen. Tanto está el Instituto Federal de la Defensoría Pública como la Asociación de Defensores Públicos están representados ahí en CETEC. Tenemos una comunicación permanente con ellos. Pero ¿cuál es el problema? Como usted lo mencionó, los salarios. Ya lo establece la Constitución, tienen que estar equiparados a los ministerios públicos. Pero el problema es financiero. Volvemos otra vez a los estados. O sea, es de las cuestiones que no solo tenemos que ver que es infraestructura y equipamiento, sino que tanto ministerios públicos tengan esos salarios dignos y que puedan convivir en el mismo nivel para poderlos empoderar. Entonces, sí hay un costo de operación que la misma Secretaría de Hacienda a nivel federal le preocupa. ¿Cómo? O sea, yo te estoy ayudando con la infraestructura, el equipamiento, pero el costo de permanencia de este sistema lo va a tener. ¿Que tendrá sus ventajas? Sí. Y debe decirle que la operación en la mayoría de los estados, y Morelos no es la excepción, la carga de mayor número de casos de defensoría lo lleva precisamente la Defensoría Pública. Y es por eso nuestra preocupación de poder generar estos institutos que de manera independiente, con un presupuesto, un patrimonio que les permita tener una eficiencia. Entonces sí es un tema, estamos haciendo cargo de ello, pero también los necesitamos en este aspecto a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora María de los Ángeles. Evidentemente este es un tema de muchos pasos, pero también de muchos pesos, ¿no? Y la verdad es que no nos la creíamos. Esto se dio en junio del 2008, y hoy casi en el umbral del 2016. Jalisco, por ejemplo, apenas en octubre vamos a empezar con este ejercicio, ¿no? Y esta parte nos preocupa a nosotros porque en el déficit de la organización y la administración, pues vamos muy retrasados. No sé si se esté blindando, esa es una pregunta, para los estados que como nosotros no avanzamos en ese mandamiento, en ese mandato, y cómo buscar los equilibrios. Yo aprovecharía aquí para decirle que hicimos nosotros un cuadrito de las etapas donde vamos en nuestro proceso, de las necesidades y de los avances que tenemos. Y me gustaría, doctora, entregárselo para que se lo lleve y, si es posible, pues nos ayude a equilibrar ese retroceso que aprendimos la lección, ¿eh? Ya tenemos nuestra ley de víctimas. Y aprovecho para entregarle este documento. Muchas gracias. Déjame decirle que Jalisco lo teníamos, nosotros hicimos el año pasado una forma distinta de medir el avance en lo que es la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Anteriormente CETEC tenía un cuadrante, ¿sí? Que estaba planeación, normatividad, vigencia y entrada en operación. Y eso era como nosotros considerábamos a las entidades y no nos daban muchos elementos para poder coadyuvar y apoyar técnicamente a las entidades federativas. El año pasado se inició a hacer un ejercicio de autodiagnóstico acompañado, donde nosotros con una serie de expertos hicimos evaluaciones
de cada uno de los temas fundamentales para la implementación en cada uno de los operadores. Entonces, el resultado de esto fue ver la fotografía nacional de cómo estaba en cada entidad y definitivamente poder evaluar dónde podríamos dar tiros de precisión para acelerar la implementación. Así quedaron los estados en donde a veces encontrábamos un estado que iba muy sólida en su implementación, que estaba avanzando, pero que le faltaba decidir la fecha de entrada. Había otros que no tenían absolutamente nada, a pesar de haber tenido financiamiento, no había un cambio de administración, les había afectado o no tenían sistematizada su información, no estaba funcionando, había órganos implementadores. Y lo debo decir, un ejemplo claro aquí fue Quintana Roo. Quintana Roo en un año, desde que tuvimos la oportunidad de sentarnos con el gobernador, trabajando semana a semana, el jefe de gobierno entró en operación la semana pasada y entró de manera sólida y con un gran empeño. Entonces, ¿qué hicimos? Jalisco, tuvimos una serie de reuniones de trabajo y hemos ido ya despuntando hacia adelante. Aproximadamente 9 estados, por diversas razones, iban en la parte final. A esos nuevos estados, CETEC, con un presupuesto propio, no de los subsidios, sino un presupuesto propio, lo que hizo es generar grupos de acompañamiento técnico de expertos que habían implementado en otro lugar y traerlos aquí para ayudarnos a poner esta curva de aprendizaje en menor tiempo, porque se requiere un aprendizaje. Entonces lo que hicimos es traer el expertise y en eso estamos. Todos estamos trabajando con estados donde ya tenemos un diagnóstico, donde tenemos una ruta, donde tenemos un plan táctico y lo ha dicho el presidente de la República, lo ha dicho el secretario de Gobernación. Aquí no podemos llegar unos primero y otros después. Tenemos que llegar todos a que funcione el nuevo sistema de justicia penal. Entonces, esa ha sido la dinámica de STEC. Yo le agradecería muchísimo, nos puede servir y quizás algún día que estemos por allá podamos compartir con ustedes este diagnóstico. Ya hicimos un segundo ejercicio, entonces ustedes también como legisladores sería muy importante que conocieran dónde pueden ayudar a su entidad a que esto se haga una realidad. Muchas gracias. Gracias a la doctora. Tenemos el documento de Jalisco. Concluimos con esta primera ronda. Se tiene planteado aquí en el programa que me pasaron que pudiéramos tener una segunda ronda. Lo pongo a consideración y hago un paréntesis para informarles que quedó integrada la Comisión de Salud. Se les convoca al concluir esta mesa a aquellos que tengan intención de participar al salón número 1. Es una reunión para información a la que convoca el doctor Rodolfo Ondaraza, presidente de la Comisión de Salud. Ese es uno de los anuncios. Y el segundo es que al concluir esta mesa tenemos la invitación para acudir a la planta alta, al almuerzo o comida, una vez que concluyamos. El programa contempla 15 minutos de receso para hacer la relatoría y 15 minutos para la discusión y aprobación de las conclusiones de la mesa. Estamos hablando de 30 minutos más. Pongo a consideración si hacemos una ronda más de preguntas o son 3:30, ustedes determinan cuál es el procedimiento. A ver. Sí, se escucha, se escucha. Bueno. A la mesa 3, que agregáramos las propuestas que ya en tiempo y forma se los hicimos llegar. El tema de su servidora, por ahí traemos la propuesta del Código Penal Único también, entonces para que en la relatoría pudiera agregarse para cumplir cabalmente con la mesa 3 y 4. Sí. De acuerdo con base a los acuerdos que tomaron previo a la organización del evento, se supone que todo lo que subimos en el blog, por eso era la invitación de que las propuestas que se subían al blog deben de contemplarse en la relatoría y deben formar parte de las conclusiones para no dar la participación en lectura de trabajos. Es precisamente la relatoría la que se va a encargar de incluir todas las propuestas que se hicieron en el blog y a partir de ahí sacar las conclusiones junto con las participaciones de todos y cada uno de ustedes. Muy bien, excelente. Gracias. ¿Alguna otra por ahí? Sí, cómo no. Mi nombre es Luis Felipe Luna Obregón, yo soy diputado en el estado de Guanajuato y voy a ser muy concreto para razón del tiempo.
Nosotros en Guanajuato hemos tenido ya un avance muy significativo en esta implementación del nuevo sistema penal. No con ello quiero, como luego dicen, somos los pioneros, no. Simplemente poner en consideración de ustedes que efectivamente lo muy importante que se tuvo en Guanajuato fue la voluntad de quererlo hacer. Yo quiero decirles que es un tema que tenemos nosotros trabajando ya muchos años y por ello yo creo que el avance que existe en Guanajuato. Yo quiero decirles también que yo fui magistrado del Tribunal Superior antes de ser diputado y me tocó precisamente este cambio de actitud, que es el segundo punto que quiero dejar muy presente. Y el tercero es precisamente el presupuesto, o sea, tuvo que haber una gran inyección presupuestal para poder llevar a cabo este sistema. Si no rompemos esos tres elementos o si no nos montamos esos tres elementos, yo se los digo, va a ser muy difícil. A mí me tocó empujar este sistema, el cambio de actitud de los jueces, magistrados, no se diga defensores, no se diga abogados litigantes, fue muy difícil. No es fácil, y esto lo señalo no por ser negativo, sino al revés, que veamos con claridad hacia dónde van. Yo creo que hay, nosotros establecimos una comisión estatal para el seguimiento de la reforma o de la aplicación de la reforma penal, en donde intervinieron los tres poderes del Estado. Es la única forma de esto, sacarlo para que todo el mundo esté consciente de lo que estamos haciendo. Hay 4 subcomisiones, la de difusión, la de capacitación, la de financiamiento y no me acuerdo ahorita cuál es la otra. Pero lo que quiero comentarles es que tiene que haber mucha organización porque el tiempo está encima y no es fácil llegarse a esto. Y finalmente, nada más precisarle, doctora, que ahora que nosotros estamos ya muy avanzados, ahora que estoy de este lado de la Diputación, la percepción social es que las procuradurías también están fallando. O sea, hay denuncias que no se persiguen, denuncias que no se dan, y entonces la revictimización que se está sufriendo en ese sentido es un tema también muy importante. Lo planteo, le insisto, no como queja ni mucho menos, sino compartirles rápidamente la experiencia que hemos tenido, porque yo creo que es muy importante para todos los que estamos ahorita aquí en este Congreso de Legislaturas locales, poder entender esa problemática, porque es ya un tema que no tiene reversa. Tenemos que ir para adelante, como bien dijo la doctora, tenemos que concluir con los pasos que se tienen que dar, pero sí les comento, es de tiempo, de mucho tiempo, por eso yo aplaudo también lo que está haciendo la doctora de ir ya clasificando para ir viendo dónde están los temas e irnos acompañando en esta situación. Pero sí, doctora, también le digo mucho, la percepción social es ese sentimiento de revictimización porque no se atiende los casos en las procuradurías. Muchas gracias y no me quise quedar callado, por eso me atrevo a haber interrumpido. Gracias. Efectivamente, en la exposición que hice, uno de los temas que creo fundamental, ustedes como legisladores, tratar de buscar la forma de arreglar la parte de los criterios de oportunidad en cuanto a poderlos hacer eficientes y asegurar. Porque uno de los temas que ha visto desde la perspectiva de la práctica es que el Ministerio Público opta por la aplicación de esta oportunidad de él ser quien lo decide, en qué forma se determina un estudio de caso y que si se debe o no aplicar un criterio de oportunidad. Entonces, ahí está la clave, o sea, en el tema incluso también de los servicios previos a juicio, o sea, ahí en este momento el que se pueda recepcionar una atención temprana a la víctima, a orientarla, darle su acompañamiento desde el primer momento, el poder evitar que se quede sola frente al Ministerio Público, está la tarea fundamental de ustedes. Si ustedes son los que estas mejores prácticas que se puedan llevar y se puedan eficientar. Estoy cierta, o sea, es una de las quejas que tenemos en este momento del sistema y la práctica nos está señalando que tenemos que cuidar este aspecto. Bien, pues reitero entonces la pregunta, tenemos 25 para las 4. ¿Damos una segunda participación o nos vamos a conclusiones? Damos un receso de 15 minutos.
Ok, entonces, receso de 15 minutos son... Pero los que hacen la relatoría son los que tienen que... Sí, o sea, todo lo que acabamos de decir hay que compendiarlo en una conclusión junto con los 7 participantes del blog. O si nos dan el voto de confianza, damos por concluidos los trabajos de la mesa. Le repartimos en su momento. A ver. Perfecto. Hacemos la conclusión, damos por aprobados los trabajos. Muy amable usted. Muchas gracias a la doctora Fromo por su participación.